Hola a todas y todas, bienvenidas a este podcast. Hoy les vamos a hablar acerca de la violencia de género cuando lo anormal se vuelve normal. Bueno, primeramente que todo hay que decir que según datos del INEGI, 7 de cada 10 mujeres en nuestro país a lo largo de su vida han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual. Así que vamos a plantearnos 3 preguntas. ¿La violencia se aprende? ¿Cuándo deja de parecernos violencia? ¿Y qué opina nuestra sociedad acerca de que millones de mujeres cambien su estilo de vida por vivir con miedo? Esto lo hablaremos en 3 bloques. Nuestra compañera Odette y Monse les hablarán acerca de la violencia que llegamos a aprender sin darnos cuenta. Nuestros compañeros José y Melanie les hablarán acerca de cuándo la violencia deja de parecernos violencia. Y finalmente, nuestra compañera Sandra y nuestro compañero Melquisedec les hablarán de qué opina nuestra sociedad acerca de que millones de mujeres cambien su estilo de vida por vivir con el miedo constante. Vamos a hablar cómo desde pequeños aprendemos observando a nuestras familias, amigos, maestros y las personas que nos rodean. Muchas veces escuchamos frases o vemos comportamientos que parecen ser normales, pero en realidad afectan la integridad de la persona. Incluso reafirman la desigualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, cuando a las mujeres se les asignan ciertas tareas del hogar o frases como ayuda a tu mamá a poner la mesa. Y mientras los niños siguen jugando o haciendo otras actividades, las niñas tienen que realizar esas tareas del hogar. O frases hacia los niños diciendo deja de llorar, pareces una niña. Igual nuestro cerebro va captando toda esa información hasta que llegue el momento de se lo considera algo normal y llega a normalizar estas acciones. De igual manera, todas estas acciones hacen que la violencia sea parte de la identidad de las personas, llegando al punto de que cuando las personas crezcan lleguen a ser violentas por el hecho de lo que sufrieron en la infancia. Bueno, yo te puedo decir algunos ejemplos pues que he visto y que sé que han pasado en la vida, pues por ejemplo en la normalización de la violencia económica. Aquí es cuando una pareja o alguna persona trata de tener control sobre tus ingresos, tu dinero. Y yo sé que una persona que yo conozco sufría de este tipo de violencia, o sea, su pareja le quitaba todo su dinero pues para evitar que ella se fuera o cosas así. Entonces ella, aunque trabajara, ella no tenía acceso a su propio dinero que ella ganaba. Y pues ellos tenían un bebé y pues no dejaba tampoco su pareja no dejaba que pues con su propio dinero comprara leche, pañales, se lo controlaba demasiado. Incluso él la tenía que acompañar para pues comprar todo esto para ver que no se pasara o no se llegara a ir. También esto se normaliza pues al decir, no, pues es que tienen que cuidar el dinero, ¿no? O sea, es que todo está muy caro. O empezar a hacer que esas acciones sean menos. Incluso que, por ejemplo, que ya ella no tenga acceso a su propio dinero, es que están casados y pues, o sea, lo que gana uno es de los dos. Esas son algunas cosas que hacen que esto se normalice. También la violencia psicológica, o sea, te empieza a decir, no, pues es que tú no puedes hacer esto, porque pues esto y esto, y te empieza a dar como sus argumentos y tú empiezas a creerte todo eso. Y pues al final de cuentas las personas te empiezan a decir, no, pues es que es normal porque él te quiere, ¿no? Incluso si está mal, o sea, si te dicen, no, pues es que te tienes que alejar de esta persona porque está haciendo esto, esto y esto, pero aunque sea una mentira, tu pareja o tú misma te empiezas a creer todo esto y te empiezas a alejar de esas personas. Y esto también se normaliza diciendo que es amor, aunque no lo sea.
También el bullying ahorita está muy normalizado. Por ejemplo, si te roban tu comida o te empiezan a hacer muchas bromas, dicen, no, pues es normal porque, o sea, son niños. Pero aunque sean niños, eso no implica que pues hagan bromas muy pesadas o incluso anden haciendo de menos a otra persona, pues simplemente por ser diferente. Entonces estas conductas hacen que pues todo esto sea normalizado y digan que pues es normal en la vida cotidiana, ¿no? En conclusión, las personas no nacemos sabiendo discriminar, violentar o agredir a las personas. Esto viene más de parte del entorno, ya sea familiar, escolar o en el entorno social. Por ejemplo, cuando vemos a una persona en estado de ebriedad, evitamos sacar el teléfono o procurar no pasar por ahí. Por eso es importante fomentar valores como la igualdad, la empatía, el respeto, porque así como la violencia puede aprenderse, estas acciones ayudan a que la violencia ya no exista. También podemos decir que para concluir, nosotros mismos tenemos que ponernos a pensar qué está bien y qué está mal. O sea, si vemos a una persona que está lastimando a otra, podemos hacernos los de la vista gorda, como así se dice. O incluso poder decir, no, pues es que no pasa nada, pero en nosotros mismos hay que tomar en cuenta si eso está bien o está mal. Y si está mal, por ejemplo, decirle a otra persona, ¿no? Alguien que pueda ayudarnos a evitar que estas situaciones sucedan. Por ejemplo, en la escuela, si alguien golpea a otra persona, a otro niño, es mejor decirle a un maestro o a un directivo, para que esto también se pueda erradicar, ya que como bien dice mi compañera Monse, esto afecta desde nuestro entorno, pero también afecta a nosotros cómo lo tomamos. Incluso nuestra familia puede tomar acciones en esto. Por ejemplo, que nos diga cuáles son las formas de que podemos evitar que toda esta violencia siga ocurriendo. En nuestro anterior bloque, nuestras compañeras Odette y Monse nos hablaron de cómo inocentemente desde niños se nos transmiten a través de frases la violencia. Bueno, ahora José y Melanie nos hablarán de cómo esta violencia se ha normalizado tanto que ni siquiera nos persuadimos de ella. Por lo tanto, hablaremos de que cerca del 75% y 98% de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia no lo denuncian porque creen que no tiene importancia. Bueno, y ahora vamos a tocar esta parte de, obviamente, la normalización de la violencia, pero el cómo se va metiendo dentro de la sociedad, ¿no? De pasar de ser, no sé, a lo mejor una noticia, una polémica que cause impacto, a algo que se vuelve tan repetitivo que deja de ser algo, una novedad, pues para convertirse en una rutina que pues adaptamos a nuestras vidas cotidianas y que, por ejemplo, medidas de precaución, pues nos las debemos cuestionar, ¿no? Porque ¿por qué deberíamos tomar medidas de precaución en un entorno donde se supone que debemos estar seguros? Sí, un ejemplo muy claro que tenemos podría ser cuando nos piden nuestra ubicación en tiempo real. Nosotros como jóvenes es normal, ya que muchos de nuestros familiares y amigos nos lo llegan a pedir por seguridad o una cuestión de previsión. Y aquí podemos usar la pregunta de ¿es necesario que sepan realmente que estamos bien? Porque nosotros ya estamos viviendo en donde pensamos en una pequeña probabilidad que a esa persona le puede llegar a pasar algo en el trayecto. Y aquí en nuestra ansiedad, en lugar de saber combatirla, nos adaptamos a ella y la volvemos normal. Sentimos que ya es común y una manera de actuar natural. Y luego, por ejemplo, me llama mucho la atención esa parte de, como ejemplo también, la parte de las relaciones, ¿no? Cómo hemos llegado a un punto en el que una violencia de pareja, como por ejemplo es la toxicidad,
que pues obviamente implica los celos, apartar, aislar a la pareja, pues ya no se ve como algo malo, ¿no? O sea, se ha normalizado, pero ya ni siquiera se ve como violencia, ya se ve como, hasta como humor, lo podemos tomar, ¿no? Como ejemplos como el siguiente. Y pues es realmente preocupante, ¿no? ¿Por qué me reiría de algo que lastima se supone a alguien que amo, ¿no? O sea, de que hay personas que incluso me ha tocado ver de que, ay, no, pido la novia tóxica o no sé qué, ¿no? Pero no sabes lo que implica, ¿no? Pedir esto, ¿no? Es realmente triste cómo hemos adaptado eso a tener, ¿no? A desear incluso, pues básicamente es desear una violencia que continuamente está entrando a nuestras vidas poco a poco. Y aquí es donde surge la pregunta, ¿por qué muchas conductas de violencia llegan a pasar desapercibidas? Nosotros como personas tenemos una gran capacidad de adaptarnos a lo que nos sucede, ¿no? Entonces, cuando llegamos a pasar en ciertas situaciones, si estas se llegan a volver normal, las normalizamos y se nos vuelve natural y nos adaptamos completamente. Y un ejemplo muy claro podría ser una persona que vive al lado de un tren, o bueno, cerca de donde pasa un tren. Aquí esa persona se le va a volver común y natural que el tren pase, así que va a olvidar el sonido y va a ser para esa persona normal, algo natural. Y también tenemos que tomar en cuenta que las costumbres no necesariamente son el problema, sino también tiene mucho que ver el lenguaje, ya que hay algunas formas de violencia en las cuales le cambiamos su nombre y se los adaptamos a otra cosa. Por ejemplo, el control. Esto lo llegamos a pasar como una forma de protección. La discriminación puede ser manera de algo, una tradición o algo cultural. Y lo que son los celos lo podríamos ocupar como un halago hacia esa persona. Entonces, estas situaciones las llegamos a normalizar y las llegamos a volver muy comunes, lo cual no es correcto, porque esta situación pasa y ya decimos, es correcto y es natural que esto suceda en todos los lugares. Sí, e incluso me sorprende cómo la parte de los medios y las redes sociales influyen mucho, porque, bueno, por ejemplo, hace algunos años veíamos los primeros, hace muchísimos años veíamos los primeros casos de feminicidios, ¿no? Y por ejemplo, casos brutales, pues sí impactaban, ¿no? Pues míralo esto que pasó, ¿no? Nos hacían como sobresaltarnos. Pero hoy en día, pues es básicamente el pan de cada día ver una noticia de un feminicidio y pues son crímenes brutales que pues algo preocupante es que ya ni siquiera impactan. O sea, nos muestran tanto esto que ya ni siquiera impacta. Incluso algo muy peligroso es que no solo ya no impacta y se vuelve parte de la vida cotidiana, sino que incluso se convierte en entretenimiento, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en redes sociales chistes, burlas respecto a estos temas? Que pues nada más no son más que un síntoma de cómo va avanzando esta enfermedad que es de la normalización de la violencia. Y siguiendo esta parte del síntoma que te hablo, pues nos llegamos a preguntar, ¿no? ¿Qué tan avanzada está esta desensibilización a la violencia? ¿Qué tan acostumbrados estamos en México a normalizar la violencia? Porque, por ejemplo, no sé si a ti te pasó, lo más seguro es que sí, que desde chiquito, pues te dijeran, ¿no? De que no vayas por esa calle cuando esté oscuro, no camines de noche, ¿no? O, por ejemplo, en mi caso, al ser mujer, pues me piden bastante dónde estoy, que con quién estoy, ¿no? O varios consejos, incluso que se comparten en redes, de cómo evitar un asalto, o esta parte de tener un teléfono falso, que para en caso del transporte público que te asalten, ¿no? O sea, eso nos da una evidencia de qué tan alto está nuestra sensibilidad a esta violencia, de la parte en la que desde la infancia se nos den tantos consejos y que nos vayan acostumbrando a ver normal ocultar nuestras pertenencias en la noche, a no poder caminar solos, ¿no? Y está aquí esa parte
del filósofo esloveno eslavo que estaba leyendo el vez, de cómo las estructuras más poderosas son las que se vuelven invisibles. Y creo que es justo lo que pasa con la violencia, porque muchas veces no se presenta de manera explícita, ¿no? Y lo que la vuelve peligrosa es justo eso, de que se va metiendo poco a poco en nuestra vida cotidiana. Y pues tal vez la más peligroso es que ya no es tanto los hechos violentos que ocurren, ¿no? Aparte, o sea, sí son una parte importante, pero aparte de que ocurren estos hechos violentos, lo preocupante también es que nosotros nos estamos acostumbrando a ellos, ¿no? Por ejemplo, casos de feminicidio que antes consideraríamos pues impactantes, que causarían demasiado revuelo, hoy son pues como parte de uno más, ¿no? Ya no se ven como una urgencia. Y es justamente esa parte que debemos reflexionar, de hasta qué punto vamos a permitir que avance esta violencia en México. Bueno, después de una gran charla, nuestros compañeros Melanie y José nos acaban de hablar acerca de cómo la violencia cada día se normaliza más y se vuelve invisible. Por lo que ahora nuestra compañera Sandra y nuestro compañero Melquisedec hablarán acerca de qué opina nuestra sociedad acerca de que sus mujeres tengan que cambiar su estilo de vida por el miedo constante. En México, la violencia de género ya no solo se limita a agresiones contra las mujeres, sino esto se ha transformado en una atmósfera de peligro constante en la que sufren millones de mujeres en México. Esto se puede derivar a cambios en sus hábitos, como pueden ser cambios de rutas, cambios de horarios o simplemente sentirse en un peligro constante. Esto limita su libertad y su bienestar también. Un ejemplo de ello son las geografías del miedo, en donde comúnmente las mujeres cambian sus rutas de viajes o de transporte, puesto que sienten que hay distintas rutas que son más peligrosas que otras y en las que se sienten más vulnerables y por lo tanto prefieren no cruzarlas o no cruzarlas solas y evitar el transporte público o preferir el transporte que es solo para mujeres. Esto también deriva a un llamado estado de alerta, que es un estado en el que las mujeres están constantemente en peligro y en las que perciben su entorno y sienten que en cualquier momento pueden cometer un acto de violencia contra ellas. Esto los lleva a estar abrumadas constantemente, a tener un estrés constante y pues esto también afecta a su bienestar. Y bueno, derivado a esto tenemos las llamadas modificaciones de conducta, que es cuando una mujer cambia sus hábitos que hace normalmente solo para evitar esa quizás posibilidad de violencia, de agresión que tienen contra ellas. Una de estas modificaciones de conducta puede ser la modificación de vestimenta. Hay veces en las que las mujeres normalmente se sienten cómodas con quizás tras llevar un escote, llevar una minifalda, pero al hacer esto ellas piensan que quizás es algo muy provocativo que puede hacer que los hombres violenten contra ellas. Hay veces en las que incluso yo voy en la calle con mi mamá, vemos a una chica que quizás lleva algo que se puede decir provocativo y mi mamá incluso me dice no, esa chica es que ellas buscan que ellas mismas le violenten, que las violen, que las secuestren y por eso pasa. Y también aparte de esto tenemos las modificaciones de transporte que ocurren cuando las mujeres se sienten muy inseguras al usar quizás el transporte público, ya que un dato muy alarmante de esto es que en la Ciudad de México el 96% de las mujeres han sufrido una agresión sexual en el transporte público, que es muy alarmante esto. Y entonces debido a esto las mujeres prefieren quizás no usar el transporte en horarios nocturnos o cambiar sus rutas, no pasar por callejones muy oscuros con poca luz en las que quizás tienen una fama de que son peligrosos y prefieren usar transportes privados como puede ser Uber, Rappi o Didi para llegar a sus destinos seguras sin sufrir esas violentaciones. Otra modificación es la comunicación, en donde por ejemplo nosotros nos sentimos a veces obligados a decirle a las personas a dónde vamos a ir, con quiénes vamos a salir, a qué hora vamos a llegar y avisar comúnmente mandando ubicaciones, mensajes. Y por ejemplo yo cuando salgo mi mamá me dice que le mande la ubicación en tiempo real para que sepa dónde estoy, que le avise cada vez que llego a un lugar
que le avise qué estoy haciendo o quiénes están conmigo. Muchas veces esto afecta en la libertad de que nosotros no podemos salir libremente por el temor de que nos pase algo o porque nuestras madres, como es muy común, se preocupan demasiado por los peligros que hay afuera en la calle, lo cual no debería de ser así, porque se supone que debería de ser un país libre en donde podamos salir sin tener miedo, ¿no? Y es un gran problema el hecho de que nos quiten esa libertad de no poder salir y disfrutar simplemente sin nada más. Esto nos lleva a formularnos una pregunta: ¿el qué dice esto sobre una sociedad la cual tiene que vivir constantemente alerta, en donde las mujeres no pueden salir libres a la calle, puesto que algo tan básico como el derecho a la libertad está limitada por el género, donde siempre las mujeres tienen cierto límite de lo que pueden hacer, no tienen un desarrollo pleno o pueden salir libremente a la vía pública? Y bueno, aquí también tenemos que la normalización del miedo es el último paso de la normalización de la violencia. Y para poder desnormalizar todo esto, debemos saber que la responsabilidad de todo esto no recae únicamente en las víctimas, sino recae en la sociedad completa. Quizás en la educación desde los niños pequeños o en la educación en las escuelas. Debe de cambiar eso para poder desnormalizar esos casos de violencia en las que las mujeres ya no se sientan abrumadas por eso. Haciendo esto, nosotros quizás podremos tener un mejor México en el que la violencia y el miedo ya no sea un compañero. Y también debemos de pensar el por qué la violencia surge de la necesidad de las personas. ¿Por qué un ratero tiende a asaltar a las personas? Pues porque tiene la necesidad de recurrir a ello para sacar dinero, y es lo que nos lleva a pensar en que realmente la violencia tiene una raíz, surge de un problema económico y de educación. Y bueno, cobaitos, ya dejemos de normalizar la violencia, por favor, para que ya no haya más casos como este. Finalmente hemos visto que la violencia se puede aprender, y no que solamente se puede aprender, sino que se ha normalizado en nuestra sociedad. En México, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, pero no lo denuncian, porque lo consideran ya algo normal. Y bueno, la pregunta que nos queda: ¿qué debemos hacer para que la próxima generación no tenga que vivir con miedo? Y bueno, gracias por escucharnos. Esto fue Violencia de Género, cuando lo anormal se vuelve normal. A través de... Y es donde surge la pregunta: ¿es realmente necesario saber que esa persona está bien? Bien. Sí. En México, la violencia de género ya no solo se limita a la que las personas... Y pues esto también afecta a su bienestar. ¡Producción! ¡Producción! De nuevo, ¿por qué se va a abrir la ventana, producción?